magistrada de la Sala Civil Familia en el Tribunal Superior de Paz y presidenta de la Asociación de Servidores Judiciales del Sur, ASOJUSUR. Primero que todo, los distritos judiciales de Paz y de Mocoa, a los que represento esta tarde, agradecen que nos hayan dado este espacio para solicitar directamente a la señora presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la suspensión del acuerdo 10.281 del 24 de diciembre. Doctora Zamora, nosotros, como le dijimos de la oralidad, no nos oponemos a la calificación, la consideramos necesaria, queremos que nos califiquen, pero consideramos que debe ser bajo unas reglas justas y equitativas. Nosotros tenemos algunas observaciones al acuerdo, que si ustedes me permiten yo paso a exponer muy brevemente en 10 puntos que son muy expresos. Primero, dice, de conformidad con el artículo 38, la capacidad máxima de respuesta, que es el parámetro de la evaluación del factor eficiencia o rendimiento de los funcionarios judiciales, se determinará para cada jurisdicción, especialidad o sección y categoría, con base en el 10% de los mayores egresos dentro del periodo inmediatamente anterior. Nosotros consideramos que la capacidad máxima de respuesta no debe fijarse con base en los despachos de mayores egresos, sino que debe fijarse un promedio que tenga en cuenta tanto los de mayor como los de menor egreso, porque como lo anotó esta mañana el señor director de la División de Calificaciones, esa capacidad máxima es algo excepcional, fuera de lo común. Él mismo lo aceptó aquí, y nosotros que pensamos que el promedio es algo muy razonable. Lo anterior consultaría las diferencias que existen en la realidad entre los despachos judiciales, incluso entre los de la misma categoría y especialidad, derivadas de las deficiencias que aún existen en la gran mayoría de juzgados, como ausencia de equipos, alta congestión, falta de capacitación, espacio físico insuficiente, diferencia poblacional de los distritos judiciales, carga de los juzgados según la categoría de la ciudad donde se ubican y la complejidad de los asuntos que de ellos se deriva, etc. Circunstancias que de por sí indican gran disparidad y que impiden hacer generalizaciones, pues estas desconocen el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución. La categorización que se prevé en el parágrafo del artículo 38, ante las diferencias en plantas de personal, debería ampliarse a las variables antes mencionadas. Segundo, en la categorización de las plantas de personal no deben incluirse a los judicantes, pues no pueden ser equiparados a los empleados permanentes o de descongestión. Aquellos prácticamente llegan a los despachos judiciales a aprender y no puede exigirse una producción de tal entidad que logre reflejarse efectivamente en la estadística. Lo anterior además constituye una talanquera que cerrará las puertas de la judicatura a los egresados, tal como ya se está viendo en los diferentes distritos judiciales. Tercero, en los artículos 72 y siguientes del acuerdo se establece la forma de calificación de los jueces de ejecución de sentencias en materia civil y de familia. Argumento suficiente para que la producción en la etapa de ejecución se califique también a los juzgados de esas especialidades que no cuentan con juzgados de ejecución y que asumen iguales funciones, al menos en el factor de rendimiento, más aún cuando la ejecución de las sentencias judiciales constituye una carga muy dispendiosa para los despachos judiciales. Cuarto, para nosotros resulta incoherente el hecho de que hoy, cuando el Código General del Proceso establece para la oralidad un término de 2 horas para proferir sentencia, el acuerdo en su artículo 30, numeral segundo, contraviniendo el artículo 280 del Código General del Proceso, modifique la estructura de la sentencia, imponiendo mayores cargas argumentativas, sacrificando la, entre comillas, brevedad y precisión establecidas en la norma, y que además en tan limitado tiempo no se podrá cumplir, amén de ir en contravía de la cultura de la concisión que tanto se pregona por parte de la Escuela Judicial. Quinto, se rebaja un punto por cada proceso en que el funcionario haya perdido competencia por incumplimiento en los términos previstos en el artículo 121 del Código General del Proceso,
con lo que se desconoce el derecho al debido proceso al imponer una sanción objetiva, toda vez que no fija una instancia previa ante la cual el funcionario pueda rendir explicaciones a efectos de establecer si existe causa justificativa que haga improcedente la sanción, y resulta también inequitativo si solo se aplica a los jueces que deben aplicar el Código General del Proceso. Sexto, resulta inadecuado que el factor de organización del trabajo se circunscriba únicamente al control de términos, implícito en el factor rendimiento, como si la función del juez como director del despacho no existiera, desconociéndose el esfuerzo diario que los jueces hacen para que el engranaje judicial funcione: manejo del talento humano, distribución de funciones, seguimiento al desempeño de empleados judiciales, implementación de mejores prácticas, etc. El artículo 45 del acuerdo no precisa si los 16 procesos que revisará el funcionario que haga la visita serán con o sin sentencia, sin considerar que estos últimos, especialmente los ejecutivos, tienen una etapa de ejecución prolongada que en muchas ocasiones dura varios años, sin la posibilidad de decretar el desistimiento tácito ante la posibilidad de las partes de adelantar cualquier actuación que interrumpa el término para tal efecto. Según el acuerdo, en cada proceso inspeccionado, comillas, debe analizarse el cumplimiento total de términos para el adelantamiento de cada actuación, lo que implicaría que en cada uno se deben cumplir desde el principio hasta el final todos los términos que corren al interior del mismo, sin tener en cuenta que los previstos en las normas adjetivas corresponden a un solo proceso y no a los 100, 200 y hasta miles que se tramitan en cada despacho judicial, convirtiéndose dicha exigencia en un imposible e implícitamente en una sentencia de retiro del servicio, porque la norma de alguna manera solo permite justificar el eventual incumplimiento en motivos legales, dejando de lado muchas otras razones de diversa índole. Y sigue la imprecisión de la norma cuando establece que en la visita de calificación de este factor, comillas, debe evaluarse la pérdida de competencia de los negocios que no se hallen en el despacho por esta razón. ¿Con qué fin? ¿Para imponer una sanción adicional? ¿Para dar una solución efectiva a las causas que la motivaron? ¿O para disciplinar al funcionario? La norma no tiene en cuenta que los términos establecidos en el artículo 121 del Código General del Proceso para la duración del proceso dan al funcionario un margen, así sea mínimo, para decidirlos, lo que le permite un manejo de los términos que corran en el entretanto. El acuerdo no prevé un tránsito normativo para la calificación de este factor respecto de los despachos judiciales que no ingresaron al sistema oral en 2015, como sí lo hace en el artículo 105 para el factor eficiencia o rendimiento. Tránsito innegablemente necesario si se tiene en cuenta que los procesos del sistema escrito se adelantaron al amparo de un trámite paquidérmico y en sí mismo moroso, del que no puede predicarse la celeridad que se pregona de la oralidad. Todas las observaciones relacionadas con actuaciones secretariales que se registrarán en el formulario de informe de visita a manera de una detallada inspección judicial del proceso, nada tienen que ver con el factor organización del trabajo, en la forma como está concebido el acuerdo. En la forma que está concebido el acuerdo. Situación que nosotros creemos que sí debería calificarse de manera distinta, la organización del trabajo. Séptimo, se impone al juez como calificador de los empleados judiciales un seguimiento trimestral al desempeño de los mismos. No se puede negar que el juez cumple con ese seguimiento de manera permanente, verbal y concertada, pero al exigir la presentación de formularios diseñados para el efecto, implica una carga adicional que demanda un tiempo valioso. Octavo, el acuerdo refiere de manera general unos tiempos mínimos de evacuación de diligencias, que en la medida en que se alejen de la medida nacional, se traducirán en menos puntos en la calificación, mecanizando la labor del juez al no considerar que cada proceso es diferente y que la complejidad de los mismos no puede estandarizarse. No se puede olvidar que en las generalidades del plan de implementación del Código General del Proceso se precisa que la oralidad no solo busca una justicia eficiente y eficaz, sino también que, comillas, posibilite a los servidores judiciales gozar de una mayor calidad de vida, lo que redundará en una mejor prestación del servicio, cierro comillas, objetivo que así no se va a lograr. Noveno,
El acuerdo debe prever incentivos para los funcionarios judiciales, no solo sanciones. En especial, nosotros reclamamos los incentivos académicos. Solicitamos que se vuelva a tener en cuenta, a becar a un juez y a un empleado por distrito cada año. Y 10º, el acuerdo debe prever, también consideramos nosotros por necesidad del servicio, la calificación de funcionarios y empleados que se desempeñen en provisionalidad, para garantizar la calidad del servicio y asegurar su responsabilidad en el ejercicio del cargo. Esas serían las anotaciones que Muy bien. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Así es.